Hoy Gog es Rusia. Entonces usted la ve ahí. Todo lo que está en verde es ahí arriba Gog. Y Magog son las 15 repúblicas abajo que se separan de la Unión Soviética y se hacen naciones independientes en el año 91 y se separan de los musulmanes y de la Unión Soviética y se convierten en naciones musulmanas. Entonces, si me lo pueden achiquitar, por favor. ¿Qué tenemos? Cuando usted mira, la Biblia dice que va a llegar un día en que Gog, que es el rey de una futuro líder. Es un líder de una tierra gigante. Y liderará un ejército para atacar. Liderará un ejército. Pero primero tendrá que poseer las tierras de Magog. Quiere decir que 2700 años atrás, la Biblia había profetizado la invasión a Ucrania por medio de un líder llamado Gog. Putin. En este caso, Putin. Putin. ¿Cómo se llama él? Putin. No, el nombre completo. Tú lo estudiaste hoy. Vladimir Putin. Vladimir Putin es el líder hoy soviético. ¿Qué dice la Biblia? Que dice la palabra que iría en tierra de Magog a colonizar en tierra de Magog. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que iba a liderar, a atacar. Gracias. A invadir, esa es la palabra. Invadir la tierra de Magog. ¿Qué estamos viendo ahorita? La invasión de Rusia en Ucrania. Tal y como lo profetizó la Biblia. Rusia invadiendo Ucrania. Bueno, pero es que esto, gracias por la imagen, no empezó así por así. No empezó. Resulta que en el año 2000, que no es casualidad, es cuando en el 99, al final del 99, iniciando el año 2000, es que Vladimir Putin llega al poder. Sí, señor. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, cuando miramos nosotros este hombre que es político, abogado y exagente de la KGB, vemos que es nombrado director federal de seguridad, y cuando el presidente Yeltsin anuncia su renuncia el 31 de diciembre y Putin toma el cargo y se convierte en presidente interino. Después de esto, él va a las elecciones presidenciales el 26 de marzo de 2000 y gana las presidenciales. Y llega al poder con una visión un tanto socialista, pero luego su visión empieza a cambiar porque resulta que él viene herido. Porque si tú miras y miramos nosotros la historia, nosotros vemos que en la historia la Guerra Fría se desata de 1950 a 1980. Eso es lo que es la Guerra Fría. Pero en 1989, Rusia pierde la Segunda Guerra Mundial por un país llamado ¿qué? Estados Unidos. Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial. Eso a Putin lo tiene herido porque Putin él no es comunista, él no es socialista. ¿Qué es Putin? Imperialista. Es un imperialista. Él quiere construir el imperio más grande del mundo. Ya se lo explico. Es el único presidente que ha querido construir un imperio mundial. Y ya le explico. Entonces resulta, por eso es que la Biblia habla de una de las bestias, en Apocalipsis 13, que viene con una ¿qué? Herida, que fue ¿qué? Sanada. Ya le explico cómo y por qué es eso. Entonces viene Putin y empieza a construir un imperio tal como el de Roma. Y por eso vemos que Putin empieza a expandir sus dominios y sus fronteras más allá de Europa. ¿Cómo así? Empieza la guerra o
la guerra socialista o comunista y empieza con Cuba, empieza con el Che argentino, que empieza a infundir su socialismo por todo lo que es Latinoamérica, América Latina, y luego empieza a difundirse por América Latina al punto de que hoy el 70% de la América Latina es que, ¿qué pasa con Venezuela? Es no solamente socialista y comunista, es base militar de Rusia. Y resulta que si usted sigue, escúcheme bien, en el proyecto de conquistar al mundo, empieza a unir lazos con China, con los países suramericanos. Hoy Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina. Y próximamente, ojalá Dios no quiera, Colombia, que es la puerta a Suramérica. Hacen su proyecto expansionista. Muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Rusia quiere gobernar al mundo? Ya les explico. Si usted mira a Estados Unidos por mucho tiempo fue el policía del mundo. ¿Cómo así el policía del mundo? Estados Unidos decía, ejemplo, cuando el Che Guevara entró a Bolivia, las agencias de inteligencia estadounidenses con los bolivianos dijeron, este tipo está infundiendo doctrinas ideológicas perturbadoras, entonces matémoslo, lo mandaban matar. Ah, ustedes allá tienen tal, entonces pum, lo cerraban, lo sellaban, lo invadían, lo bombardeaban. Y Estados Unidos, por decirlo así, fue el policía del mundo por mucho tiempo, ¿ok? Eso a muchos no les gustó, ¿ok? Y se constituyó Estados Unidos como la potencia mundial más grande en todo el planeta. O sea, no había nada más grande en qué. En el mundo que en Estados el mundo. Unidos. Ellos regían la banca, la economía y todo lo que pasaba en el mundo se regía. Por eso es que hoy el oro negro se rige por dólares. Naciones como China y Rusia empezaron a ver que eso no estaba bien y empezaron a juntar fuerzas para destruir a los Estados Unidos. Hoy por hoy, si usted lo mira, el norte, ¿usted sabía que Canadá tiene más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas? Hoy hay más iglesias cristianas cerradas que cualquier otra parte en el mundo en Canadá. Canadá tiene una gran influencia musulmana. De hecho, el líder del Ministerio del Interior en Canadá es musulmán. Ahora, si nosotros miramos por el norte, tiene a los musulmanes. Por el sur, tiene a Rusia con los comunistas. Petro es comunista. O sea, no me venga con cuentos. Petro y Venezuela solo tienen una diferencia, en que uno es más inteligente que el otro. De resto son los dos mismos comunistas pintados. Al igual que los otros que se han desatado en que, entonces al norte está el Islam, musulmanes. Abajo, comunismo ruso. Luego nos vamos al este, está Cuba, con bases militares rusas, submarinos. Y luego al otro lado, al oeste, está China. Está Estados Unidos, ¿qué? Encerrado. Y todo para que baje la cabeza y quede a merced. ¿Pero para qué, pastor? ¿Para qué y por qué? ¿Y por qué Israel juega un papel importante y por qué Rusia invade a Ucrania? Pues resulta que hace unos años se encontró que cerca del mar de Galilea, Israel había descubierto uno de los depósitos
más grandes de petróleo en el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, vámonos a un mapa y les explico qué significa esto. Miren este mapa. Irán, Arabia Saudita, escúchenme, Libia y Egipto. Ellos, bueno, digámoslo, Irán, Turquía y Arabia Saudita. Ellos tres, bajo sus tierras, tienen el 65% del petróleo del mundo. Solo Esas tres naciones. en tres naciones se reúne el 65% del mundo. Ojo con esto, solo en tres naciones. Imagínate donde Israel tenga la reserva más grande del mundo. Se dice que el 75% del petróleo del mundo estaría en esa parte. Quien maneja el petróleo Maneja el mundo. maneja el mundo, porque ese es el oro negro. Entonces Rusia, escúchame bien, tiene que invadir. Claro. ¿Quiénes? A Ucrania. A Ucrania y a las 5 naciones confederadas. 15 países que se separaron de la Unión Soviética. Se independizaron. Se independizaron para poder rodear a Israel y separar a Europa y a Estados Unidos. A Estados Unidos lo ponen en jaque mate porque está completamente atacado, rodeado. Europa estaría esquineada. Atacan a Israel. Y esta es la guerra que da el comienzo al fin del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se va a dejar quitar a Israel. Porque si ustedes ven y viven en los Estados Unidos, hoy un galón de gasolina tipo 91 ya llegó a los $6. El piquito. Quiere decir que el galón, el 80 y pico, está en 5 y pico. Los precios de la gasolina Aquí en California. aquí en Estados Unidos están por las nubes como nunca antes se ha visto. Rusia tiene el petróleo de Venezuela. Y por eso es que Colombia es tan deseada. Porque Colombia acaba de encontrar petróleo en el mar, Ecopetrol lo hace. Y por eso es que usted ve que ahorita Petro, que entra al poder, va a coger las petroleras y se las va a dar a Rusia. ¿Pero por qué, pastor? Porque es que el petróleo maneja la economía del mundo. Mundial. De hecho, si usted mira, ojo con esto, la primera guerra va a ser por los recursos naturales de Israel. Quiero que miren un video acerca de un arma que hoy por hoy fue la que el presidente Vladimir Putin dijo que estuviera en alerta. Y por eso usted se pregunta, venga, pero ¿por qué los Estados Unidos no hacen nada? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué dejaron a Ucrania solito? La abandonaron. Ya le digo por qué. Desde finales de los 70, Rusia cuenta con una de las armas nucleares más letales del planeta. Se trata del R-36M, también conocido como SS-18 Satán. Este monstruo se ha ido modernizando con el tiempo y en ese camino ganó el título del misil balístico intercontinental más potente del mundo. Esto se debe a que más allá de su alcance de 11.000 kilómetros, lo que distingue a este gigante es su capacidad de transportar 10 vehículos de reentrada independientes con ojivas de hasta 1 megatón de poder de destrucción cada uno. A esto le suma hasta 40 señuelos para favorecer la penetración de las defensas enemigas, y si bien la precisión del misil es de alrededor de 220 metros de error probable, queda en un segundo plano debido a que su poder alcanzaría para destruir 3 estados norteamericanos por completo. Hoy por hoy, Rusia posee el arma nuclear más poderosa del mundo. Tiene a los países arrodillados. ¿Quién se mete
con Rusia. Bueno, pastor, pero ¿por qué es tan importante Ucrania? Porque la Biblia dice que cuando, y vámonos a una tercera imagen, y pónganme mucho cuidado, los países islámicos, que son las fotos que usted ve abajo, son los países musulmanes, y Rusia arriba, entren a Europa, porque resulta que lo que separa Europa de Rusia son las 15 países independientes que se separaron después de la caída de la Unión Soviética. Y lo único que separa a Europa de Rusia son esas 15 países, que el más grande militarmente es Ucrania. Donde cojan Ucrania, cogen los 15 países y unen a las naciones árabes y musulmanas con Europa. Pero pastor, ¿qué implicación tiene eso? Que la Biblia dice que cuando eso pase, el anticristo unirá las naciones musulmanas con Europa y ellos serán dueños de medio mundo. Con los Estados Unidos arrodillados, manejando el petróleo, serán los reyes de la tierra. Escúcheme bien. Entonces, tenemos Rusia, Sudán, Irán, Turquía, todas naciones musulmanas. Tal como lo profetizó 2700 años la Biblia. Se unen Persia, Irán, Cus, Sudán, Etiopía y Libia, Gomer, que es la Turquía moderna, que está en el versículo 5, Persia, Cus, Fud, ya se unieron, ojo con esto, y ya conquistaron el Medio Oriente. Ojo, y conquistando el Medio Oriente, el mundo estaría en su poder. Si hacen guerra ¿contra quién? Contra Israel. Si hacen guerra contra Israel, el mundo estaría bajo el poder ¿de quién? De ellos. Vamos al versículo 8, porque dice la Biblia. De aquí a muchos días serás visitado. La palabra muchos días, que en el hebreo es Asharit Shanek, significa los últimos días. Ojo con esto. Ojo con esto. Pero mira lo que dice. De aquí a muchos días Sí. serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Ojo, quiere decir Israel la van a desolar. Esta va a ser la primera guerra que ya empezó, porque antes de la guerra con Israel, la Biblia profetiza que Rusia, ¿qué va a pasar? Invade Ucrania, invadiendo Ucrania, toma el control y atacan ¿a quién? A Israel. Israel quedará sola. ¿Por qué ahorita Israel está sola? Porque el presidente Vladimir Putin dijo, quien se meta en nuestra guerra con Ucrania va a tener problemas. Nadie más tiene una bomba más poderosa que la de Rusia. Y por eso ahorita Estados Unidos está ¿qué? Quieto. Mandémosle plata, mandémosle las armas, pero dejemos que se defiendan solitos. Cuando Vladimir Putin vea que nadie se mete, entonces va a querer atacar ¿qué? A Israel. Y esta guerra de Israel, dice la Biblia, va a ser por sus despojos, para arrebatar despojos, para tomar botín, versículo 12, para poner sus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones. ¿Quién fue recogido entre las naciones? Israel. Y dice la Biblia que este será la invasión a Ucrania, el principio de lo que va a traer una guerra contra Israel. Quiere decir que la invasión en Ucrania es el principio del fin, profetizado hace 2700 ¿qué? Años. ¿Sabías tú que, escúcheme bien, la OPEC, que es la que maneja el petróleo a nivel mundial, China hizo futuros contratos de petróleo ya en yuanes? ¿Qué significa eso? Que el dólar va a dejar de ser
la moneda que regirá el petróleo? Será la moneda que regirá el petróleo. De hecho, Rusia y China se asociaron para que los contratos futuros de petróleo en la bolsa de Shanghái se rija por yuanes y rublos. Eso quiere decir, el dólar va a caer. Lo que los expertos dicen, que viene una depresión económica, es cierto. ¿Por qué? Porque hoy todo el mercado del petróleo se marca en dólares. El café se marca en dólares. Sí. Si usted ve, toda nación tiene su dinero expresado en oro. Una nación es tan rica como el oro que posea. Pero Estados Unidos no posee oro. Posee petróleo. Y sin petróleo no es nada. Por eso es que esta guerra se va por el petróleo. Y cuando Estados Unidos, como potencia, empiece a caer, se arma la peor y más grande y última guerra mundial. Ahora Según la Biblia, este es un panorama bastante desolador, caótico. Y por eso es que hoy los iraníes son los que controlan el Golfo Pérsico. Hoy, si tú miras, ellos son los que distribuyen el 35% del petróleo a los países de Europa y Occidente. Si Rusia, Irán, Turquía y Arabia Saudita controlan el petróleo y logran hacer sus manos a la reserva más grande de petróleo del mundo, controlan el mundo. Imagínate la bolsa de valores en el mundo, se desploman. Sí. Imagina la economía. Eso es lo que dice la Biblia, arrebatar despojos y el botín. ¿Cuándo sucederá esta guerra con Israel? No sabemos. Lo que sí sabemos es que empieza por la invasión a Ucrania. La Biblia solo nos deja saber eso. No sabemos cuándo, ni cuánto va a durar, pero sí sabemos que la Biblia, 2700 años, nos dice, cuando vea que Rusia invade Ucrania, anote que empieza el fin, no de la iglesia cristiana, el fin del mundo. Hay muchos intereses puestos en la mesa. Pero pastor, ¿y qué va a pasar? Se va a armar el caos. Entonces, Rusia invade Ucrania. Estos 15 países, que ya prácticamente son rusos, porque es que eso es lo que está diciendo Vladimir Putin, que ellos antes eran parte de Rusia, Sí. se unirán según la Biblia, y el anticristo surge en Europa cuando se una el Medio Oriente con Europa. Cuando Rusia y los países islámicos se unan con Europa, y eso ya está pronto a suceder, el anticristo surge a traer una paz. Y ese será el único que podrá, escúchenme bien, hacer un tratado entre los árabes y los judíos. Y por eso dirán paz, pero vendrá ¿qué? Guerra. Guerra. Y por eso es que la guerra hoy de Ucrania es una de las guerras más importantes a nivel profético, porque le está diciendo al mundo que el tiempo del fin acaba de pitarse. Esto es como cuando los países, dos equipos están en la cancha y ya está, y la pelota está en el centro y el árbitro llega y hace shh, quiere decir que el partido comenzó. El partido comienza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, nos acaba de decir que el partido de este mundo final comenzó. Ya no es como muchos piensan que eso quedan miles de años, cientos de años. Acaba de comenzar. Por eso yo les decía hace unas prédicas, muchas atrás, hace unas semanas, esta es la era del rapto. ¿Por qué, pastor?
que es algo que, escúcheme, les va a volar la cabeza lo que les voy a predicar ahorita. Porque si la Biblia nos habla, escúchenme bien, de que la invasión a Ucrania es el comienzo del fin. No nos dice cuándo va a ser la guerra contra Israel, no nos dice más, solo nos dice, hey, cuando Gog invada a Magog, o sea, o haga una lucha en tierra de Magog, quiere decir que antes de hacer la lucha contra Israel, va a tener que invadir a Ucrania. Entonces sepan que el tiempo del fin del mundo ya está pitado, ya inició. O sea, que es donde vamos a vivir tiempos de tribulación. Y antes de que venga la gran tribulación, es donde la iglesia será que recogida. Quiere decir que por eso es que la iglesia está presenciando la pandemia, las guerras, porque la iglesia hasta ahorita no va a ser raptada, pero próximamente será el rapto ¿de qué? De la iglesia. Y por eso es que nos tenemos que preparar, y yo creo que Dios nos está advirtiendo, mostrando y develando todas estas cosas para el cuidado que debemos de tener.